A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, un programa en coproducción entre Canal 29 y AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Temas de interés, temas relativos a la movilidad, temas que tienen relación a aquello que a ustedes, los ciudadanos quiteños y ecuatorianos, les interesa, el tema de la movilidad. En esta ocasión vamos a tratar lo relacionado al panorama del sector de la transportación en el Ecuador, un sector vital, un sector fundamental, un sector que les interesa a todos ustedes. Para ello nos acompaña el doctor Napoleón Cabrera, quien es doctor en jurisprudencia, siguió un posgrado de transporte en la Universidad de Miami, es exdiputado y consejero de la provincia del Cañar, ex vocal del Consejo Nacional de Tránsito, presidente de la Confederación de Transportistas del Ecuador y presidente de la Federación Nacional de Transporte de Carga Liviana, FENACOTRALI. Ustedes habrán escuchado de este nombre, es una organización muy importante, una organización muy fuerte dentro de la transportación. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Temas de interés, preguntas tradicionales del público. Veamos la dimensión del sector de la transportación y cómo es tan importante en la economía y en el desarrollo de la sociedad. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, con quienes mantenemos una coyuntura de trabajo permanente, porque nosotros, los transportistas ecuatorianos, somos sus aliados estratégicos dentro de su actividad diaria y somos los que estamos marcando la pauta del desarrollo productivo a nivel nacional en los distintos ámbitos y fundamentalmente en el sector automotriz. Bueno, nosotros como transportación ecuatoriana, sin lugar a dudas, siempre nos hemos caracterizado por ser uno de los sectores estratégicos más importantes y productivos de este país. Hemos estado desde el inicio mismo de la historia nacional marcando el progreso ecuatoriano, a veces bien vistos y la mayor parte mal vistos por el sinnúmero de altos y bajos que tiene el ejercicio de nuestra profesión como transportistas a nivel nacional, con sus diferentes bemoles, a veces favorables, a veces desfavorables, pero y por siempre... eso la importancia de este tipo de programas para que sepan exactamente lo que hacen, ¿no? Porque a veces la opinión pública se basa en la falta de conocimiento también, ¿no? Sí, es verdad, lo que nosotros hemos dicho y hemos venido sosteniendo en los últimos años, la actual dirigencia nacional del transporte lo que pretende darle es un enfoque real de la dimensión de lo que es el transportista ecuatoriano. Nosotros, al igual que todas las profesiones, somos como la viña del Señor, en donde hay de todo. Hay lo bueno, que es la gran mayoría, y hay lo malo, que es la excepción, y obviamente hacia ello estamos apuntando, pero el objetivo trascendental de la actual dirigencia nacional del transporte en sus distintas modalidades, en sus distintas federaciones, lo que pretende es rescatar el buen nombre del transportista ecuatoriano, sacarle de donde está, de las patas de los caballos y ubicarle en el peldaño de la consideración, de la estima, por ser un ente productivo, por ser un hombre trabajador, permanente, aquel que no tiene horario, no tiene calendario, pero siempre está enlazando el país de la área rural con la urbana y viceversa. Y entonces yo creo que el transportista ecuatoriano merece su reconocimiento desde la óptica del trabajo serio, honesto y responsable. ¿Cuántas personas están vinculadas al sector de la transportación? El gremio al que usted representa, ¿cuántos afiliados son? Bueno, le comento, nosotros estamos agrupados
en 10 federaciones nacionales del transporte. Cada una implica una modalidad distinta. Así, por ejemplo, los compañeros camioneteros estamos agrupados en la FENACOTRALI, los compañeros urbanos en su federación, el pesado, el interprovincial, el escolar, el turístico, están las cámaras nacionales de transporte pesado, la Federación de Choferes Profesionales, los escolares, los interprovinciales. Pero todos confluimos en una organización que se llama la Confederación de Transportistas del Ecuador, y hoy tenemos un grupo muy activo que es el G7 de las federaciones nacionales, en donde estamos un ente de federaciones que buscamos un trabajo coordinado permanente a objeto de alcanzar los objetivos de carácter nacional para la transportación ecuatoriana. Y entonces cada una de estos gremios agrupa a sus organizaciones a nivel nacional, pero en el universo somos más de 500.000 choferes y transportistas ecuatorianos que estamos circulando diariamente por el territorio ecuatoriano. El número de asociados de cada federación es variable. Así, por ejemplo, en el tema muy particular nuestro como FENACOTRALI, somos una de las organizaciones más grandes en afiliados. Tenemos más de 25.000 camioneteros que forman parte de la Federación Nacional. Estamos ubicados en las 24 provincias del país, incluido Galápagos. ¿Por qué el desarrollo de este gremio? El desarrollo de este gremio se viene dando desde hace pocos años atrás, que usted recordará que empezamos con las camionetas cabina sencilla, en donde nadie nos tenía una identificación, no teníamos identidad, y nos correspondió más bien a nosotros darle nombre, darle esa imagen que hoy tiene la FENACOTRALI a nivel nacional, y poco a poco se ha ido identificando este modo de sector que hoy por hoy la ley nos reconoce como una modalidad de transporte existente. Dentro de su clasificación general existe el transporte mixto. El transporte mixto, que es la camioneta doble cabina que hoy existe por temas de seguridad, por temas de confort. Hoy la doble cabina está cubriendo un espacio muy grande porque es el enlace justo entre la ciudad, el campo o las zonas urbano-marginales. La zona urbana donde de repente la gente no tiene cómo movilizarse y utiliza ese tipo de camionetas para transportarse tanto pasajeros como también la carga necesaria para esa zona rural, ¿no? Sí, mire doctor, para nosotros es satisfactorio compartir estos espacios porque la ciudadanía va a tener una idea clara, porque muchas veces quienes vivimos en las ciudades o viven en las grandes ciudades no conocen la realidad de las ciudades medianas y pequeñas, y entonces nos preguntamos, o a lo mejor no conocemos la importancia y la trascendencia, pero en las zonas rurales y urbano-marginales, quienes alimentan a las ciudades son las zonas rurales. ¿Y cómo salen los productos? No ingresan a través del transporte pesado, que está prohibido el ingreso a las ciudades, lo hacen a través del transporte liviano y mixto y mediano, que llega a abastecer los mercados, los supermercados, los centros comerciales, y al mismo tiempo el retorno de los productos ya fabricados hacia los campos y las zonas urbano-marginales es a través del transporte liviano y mixto. Por supuesto, alguien que madruga en la ciudad de Quito a las 5 o 6 de la mañana se da cuenta y encuentra ese tipo de transporte con carga, con alimentos, con verduras, etcétera. Eso es lo que nos alimenta a los quiteños. Exacto. Y entonces, hoy por hoy la FENACOTRALI es la segunda federación más numerosa en el país después de los compañeros taxistas. Y esto porque todavía no hemos logrado el 100% de afiliación, porque muchos prefieren vivir de manera sueltos, aislados. Desafiliados. Y hoy que están sintiendo la presión de los organismos seccionales, municipales, que han visto en el transportista la fuente de financiamiento de sus arcas municipales, hoy están buscando afiliación y estamos creciendo considerablemente y esperamos en poco tiempo convertirnos en la primera organización con el mayor número de afiliados. Por supuesto, 500.000 afiliados. Estamos hablando de dos tipos de transportación, el transporte de pasajeros y el transporte de carga liviana, carga pesada. En el transporte de pasajeros, ¿han calculado cuántas personas a través de ustedes se movilizan? Bueno, ¿cuántos pasajeros a nivel nacional existen? Estadísticamente se ha dicho por parte de los expertos que están manejando este tema de información referente al tema de la movilidad. El 70% de la población ecuatoriana se mueve a través del transporte público y del transporte comercial en sus distintas modalidades. Consecuentemente, ahí la importancia del transportista ecuatoriano.
porque muchas veces solamente le ponemos en la vitrina al profesional del volante para criticarle, para censurarle, para condenarle por la serie de accidentes que se vive en la vía o siniestros, dependiendo de las circunstancias, cómo se han dado. Pero tenga la plena certeza, doctor, y este respetable programa de televisión, que quienes hacemos transporte ecuatoriano somos hombres de bien, que también tenemos familia atrás de nosotros, que salimos familia, hijos, que tenemos y hijos, a veces nietos, algunos me imagino que nietos. Nietos, sí, yo tengo 5 Perfecto. nietos y me siento orgulloso de ser parte de este gremio de profesionales del volante. Yo vengo de una familia de choferes profesionales, 8 hermanos, todos choferes profesionales. Yo soy el último de ellos y en mí entró Usted fue aprendiendo de la experiencia de sus hermanos mayores. Bueno, créame ¿Sí? que la experiencia, lo que yo siempre he dicho... Su papá les inculcó el ejercicio de la transportación. Un tío mío, un tío mío, porque mi padre murió cuando yo era un niño. Un tío mío que fue el mentalizador del transporte en mi provincia de origen, la provincia del Cañar, en la ciudad de Azogues. Él arrastró a toda la familia a esta profesión y entonces nosotros lo vivimos en carne propia, porque yo desde muy niño anduve con mis hermanos, como en el argot popular se dice, en calidad de chulillo, de ayudante de los carros, de los buses, de los camiones. Y entonces vivimos en carne propia las consecuencias y la extorsión que muchas veces era víctima el chofer en las calles y carreteras del país. Eso, créame, a mí me despertó el germen de la dirigencia, de la protesta, del reclamo. Por eso fui a la universidad, al mismo tiempo que conducía mi carro, mi camión, mi volqueta. Fui a la universidad a prepararme, porque creía que era necesario que el chofer profesional esté preparado, esté capacitado, para poder exponer sus puntos de vista, para elevar su voz de protesta cuando sea necesario hacerlo. Y eso es lo que venimos inculcando también en nuestros hijos, que hoy obviamente han optado por profesiones universitarias, técnicas, pero siempre resaltando el hecho. ¿Alguno de sus hijos sigue su buena trayectoria? No, la verdad, tengo 3 hijas mujeres. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Tengo 3 hijas mujeres, pero mis hijas son profesionales en la ingeniería civil, con maestrías en transporte, porque les encanta el transporte, entonces sí, y conocen del tema del transporte. Sí, entonces, mire, este es el objetivo que nosotros creemos, que el chofer ecuatoriano y quienes ejercemos la dirigencia tenemos la obligación de agotar todos los esfuerzos por mejorar esa buena imagen de ese profesional del volante, muchas veces incomprendido, pero que merece ser tratado como un trabajador respetable de este país. Hay un tema fundamental para tener esa cercanía con la ciudadanía, y es algo que sucede, doctor, en otros países, y es preguntarle al usuario, a quien se moviliza en el transporte de pasajeros o a quien utiliza el transporte de carga, ¿cómo se siente? ¿Cómo va ese acercamiento gremial de ustedes hacia el usuario, hacia la satisfacción del usuario? ¿De qué manera se están acercando? Bueno, y yo creo que una de las maneras de acercarnos a la ciudadanía, de decirle que somos parte de este colectivo, es mejorando nuestras condiciones de servicio. Y en eso la transportación ecuatoriana, sin temor a equivocarme, pese a que no es mi área ni mi campo de acción, el transporte masivo de pasajeros en buses interprovinciales, intraprovinciales, ha hecho ingentes esfuerzos económicos. Y el Ecuador es uno de los países que tiene uno de los mejores parques automotores. Solo si usted comparamos el parque automotor ecuatoriano con el peruano o el colombiano, allá encontramos vehículos que datan del año 60, 65, que han sido verjoleados y que siguen en el servicio público. Acá el transportista ecuatoriano de buses ha hecho inversiones altas, ha comprometido todo su patrimonio familiar y ahí están servicios óptimos de calidad. Obviamente que tenemos falencias y en eso hay que reconocerlo. Y yo he sido uno de los primeros. Cuando nosotros firmamos el Pacto de Seguridad Vial con el señor Presidente de la República en el Palacio de Gobierno. ¿Esto fue hace cuánto? Esto fue en el año anterior, creo que por el mes de noviembre. Nosotros, y personalmente yo había expuesto, porque era el encargado y el vocero de los transportistas, de decirle al presidente que nosotros hacíamos un mea culpa referente al tema de la accidentabilidad.
No podemos huir o rehuir esa responsabilidad que nos corresponde, pero también el gobierno nacional tiene que asumir la responsabilidad que a ellos les corresponde, porque las estadísticas demuestran que la accidentabilidad en gran parte, en gran proporción, se debe a los vehículos particulares. Desde donde se eliminó la obligatoriedad de que los particulares hagan cursos de conducción fue desde el gobierno. Entonces, fue la actitud irresponsable de decir: quien quiera enséñele a su hijo o a su esposa a conducir, tome su vehículo y salga a las calles y carreteras, sin tener nociones elementales de manejo a la defensiva, de seguridad vial, de señaléctica. Arrojábamos y seguimos arrojando improvisados a las calles y carreteras del país. Consecuentemente, nosotros asumimos nuestra responsabilidad, pero el gobierno también debe asumir la de ellos. Y parte de esa responsabilidad, en la pregunta que usted me hacía respecto al acercamiento a la ciudadanía, obviamente es la falta de capacitación permanente del conductor profesional. Yo creo que esta es una profesión que amerita una capacitación permanente, porque no puede ser que se obtenga una licencia y ahí echémonos al olvido hasta la muerte, porque yo ya sé manejar un vehículo. Yo creo que día a día las circunstancias de convivencia van innovándose, van cambiando. La misma tecnología nos invita a vivir una realidad diferente a la del pasado. Y en eso tiene que estar inmerso el conductor y el transportista ecuatoriano. Y ahí el ministro de Transporte, este fin de semana, nos daba un mensaje, una lección cuando salió a las calles y carreteras del país, él hacer un trabajo de campo, a parar las unidades, a revisar que todos estén con su cinturón de seguridad, que todos estén debidamente ubicados en sus asientos, que no hay exceso de pasajeros. Eso es lo que nos falta a la transportación y hay que reconocerlo, la capacitación para el buen trato al usuario, para el trato responsable, para el manejo a la defensiva y al mismo tiempo lo que hemos propuesto desde las redes sociales, la acción pública, es decir, que todo el mundo sea observador del desarrollo de nuestra actividad como conductores profesionales y cuando algún compañero nuestro esté cometiendo algún acto irresponsable, de manejo irresponsable, con exceso de velocidad, con exceso de pasajeros, de no respetar las leyes de tránsito, se denuncie al ECU 911, porque creo que siendo actores todos de la seguridad vial y todos aportemos, vamos a mejorar estos problemas que hoy por hoy vive el país. El mejor sistema de calificación es aquel que se utiliza en los países desarrollados y estamos viendo, usted acabó de viajar de la ciudad de Guayaquil, me parece, o de Cuenca, donde usted en el aeropuerto ya puede tener una calificación de cada pasajero, en cada uno de los servicios. Usted va al sanitario y califica, usted sale del avión y califica, usted sale del mostrador de servicio de la aerolínea y califica. La mejor calificación es aquella que da el usuario, el cliente, sin necesidad inclusive que se denuncie, sino más bien que se manejen estadísticas de servicio. Y la transportación definitivamente, como todos nosotros, son profesionales que dan un servicio y posiblemente les falta un poco más de cercanía con el usuario en términos de la comunicación, de esa amabilidad a la que usted hace referencia, porque es un ser humano el que está sentado frente al volante, que tiene familia, que es una persona cordial, que es una persona trabajadora, dedicada, igual que el pasajero que está subiéndose. No son diferentes, son seres humanos que simplemente tienen que tener un poquito más de cercanía con ese ciudadano. Cada uno tiene su propia realidad y hay que sentarse en los zapatos de esas personas. Acá en el programa, ya estamos, doctor, en el programa número 27 de la EADE, y en los 26 programas lo que se ha hablado es que la accidentabilidad tiene relación con una serie de elementos que son sistémicos, son integrales. No es solo el chofer del bus o del camión, es la vía, la señalética de la vía, es también los pasajeros que están dentro de la unidad, si colaboran, si no colaboran, si es que amablemente respetan lo que el chofer dice, si es que dentro de la vía existen las autoridades que regulen adecuadamente a los otros vehículos también. Es decir, en otros países usted tiene un accidente y ese accidente no es solamente culpa del chofer, sea privado, particular o del chofer de transporte público, es también responsabilidad del Estado.
si una vía está mal señalizada, el Estado paga. Y en otros países, como en Chile, cuando un peatón se cruza la calle y causa un accidente porque el chofer está con 60 pasajeros y tiene que frenar porque viene un peatón y no cruza el puente peatonal elevado, ese peatón, así causa el accidente, es responsable de ese accidente. En nuestro país todavía estamos en vías, como dice el señor Abad, que es de justicia vial. Las leyes están, pero no se las cumple, entonces aquí somos todos responsables. El peatón, el ciclista también, el motorizado que entrega la pizza, también tiene mucha responsabilidad. Entonces somos todos parte de esa responsabilidad y parte de este programa es justamente generar ese interés. Cuando estamos desarrollando el futuro de la transportación, y hablemos ahora de la carga, doctor Cabrera, si hablamos de la transportación y la carga, ¿de qué volúmenes estamos hablando? ¿Han cuantificado el volumen de carga que ustedes movilizan? ¿Y cuánto generan en la economía del Ecuador? Porque no es solo el volumen de carga, sino que el día de mañana ustedes movilizan y generan riqueza. Son unos facilitadores y generan riqueza al país y facilitan la vida de los ecuatorianos. ¿Cuánto movilizan? Bueno, cuando hablamos del tema de corresponsabilidad en el tema de accidentes de tránsito, nosotros siempre hemos hecho este enfoque desde hace unos 3 años atrás, cuando se trataron de las últimas reformas a la ley de tránsito. Creemos que uno de los puntos álgidos y cruciales que debe ser materia de un debate permanente es el tema de la educación, el tema de la formación, no solamente a los conductores que actualmente estamos en las carreteras. Esto tiene que ser una capacitación que venga desde la niñez, porque siendo todos actores de la circulación, todos actores de la seguridad vial, todos debemos estar preparados para saber qué tenemos que hacer y qué nos está prohibido hacer. Este rato, el análisis que usted ha hecho de las responsabilidades en otros países que se determinan, en la ley ecuatoriana está establecido que el peatón también tiene responsabilidades si ocasiona un accidente de tránsito. El dueño de un animal que soltó en la vía también tiene responsabilidades. Lo que aquí no se hace es aplicar la ley, ciertamente, porque aquí lo que se pretende, usted escucha un accidente de tránsito y ya de antemano el conductor es el responsable. No hay una comisión que investigue las causas de accidentes del tránsito. Personalmente he propuesto en varias mesas de trabajo con las autoridades del Ministerio de Transporte, de la Agencia Nacional de Tránsito, porque todos sabemos, por ejemplo, que hace pocos meses atrás se incendiaron buses de transporte interprovincial. Algún momento se estableció una comisión de accidentes que determine las causas de por qué se incendió un bus de transporte interprovincial y mueren calcinados los pasajeros. Esa es responsabilidad directa del transportista. ¿Acaso no será responsable el fabricante extranjero que trajo esos buses con carrocerías de X diseño? Nunca se determinó hasta el momento las causas de ese percance que se vivió en la vía Aloa-Santo Domingo. En estos procesos, en estos accidentes o siniestros que se han dado últimamente, en donde existen un sinnúmero de fallecidos, se determinó las responsabilidades que pueden ser, en primera línea, el conductor, pero ¿cuáles son las consecuencias de ese percance? ¿Cuál es la incidencia del material de las carrocerías para que se produzcan tantos muertos? Se determinó a través de alguna autoridad, de alguna comisión, las causas, los efectos de ese accidente. Como usted puso, por ejemplo, lo que sucede en los aviones. Cuando pasa un percance, un accidente aviatorio, hay una comisión de investigación para determinar el origen de ese accidente causas, y no se vuelva a suceder aquello. Hoy todo apunta al transportista. Esto no quiere decir que nosotros nos lavemos las manos. Por supuesto. Siempre nosotros hemos reconocido que en la viña del Señor hay de todos y en la nuestra también existe. Y obviamente creemos y estamos comprometidos que el tema de la capacitación, como ahora se está diciendo, la evaluación, no tiene que ser por el momento. La evaluación debe ir de la mano de la capacitación que tiene que ser
permanente. Y en esto creo que existe consenso. Ayer nomás mantuvimos con el ministro de Transporte, con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, un desayuno de trabajo y habíamos sostenido aquello. Es decir, estamos totalmente de acuerdo con la evaluación planteada como medida emergente, pero tiene que haber una medida permanente. Por supuesto, para que de el mediano transportista, y de largo plazo, ¿sí? no Porque, solo de corto plazo. Porque mire, la falta de capacitación, y esto hay que reconocerlo, en la gran mayoría de nuestros compañeros, quizás hace que se cometan esta serie de accidentes de tránsito. Nosotros habíamos propuesto, por ejemplo, que la implantación de los radares que existen en las carreteras ya hasta cierto punto se ha convertido en una alcahuetería. Y usted me preguntará por qué. Porque el transportista sabe de memoria dónde está un radar. Por supuesto. Baja la velocidad, pasa el radar y continúa. Y siempre el cuestionamiento en el radar es si es una medida preventiva o es una medida recaudatoria. Exacto. Si el objetivo es la recaudación, entonces queda en segundo plano el evitar accidentes. Claro, pero cuando, mire, hoy acabamos de pasar un feriado, ¿no es cierto?, en donde existió un control más rígido y gracias a Dios un feriado sin mayores accidentes, ¿no es cierto? Comparado con el comparado con, anterior, con los anteriores. Entonces, cuando al transportista y al conductor en general sabe que hay medidas de control, toma mayores precauciones. Lo que nos pasa cuando el ecuatoriano sale a otro país, al extranjero. El ecuatoriano que se ve a España se pone el cinturón de Se seguridad. pone el cinturón de Y en seguridad, el Ecuador no se pone el respeta cinturón los de límites de velocidad, estamos muy atentos al semáforo. Somos los más ordenados. Exacto, no fuera del cruzamos, país, ¿no? pero llegamos acá y las cosas cambian. Tal cual. Entonces, yo había comentado ayer con Pablo Calle, el director ejecutivo de la Agencia Nacional, ¿qué tal si nosotros hacemos uso de la tecnología? Porque tenemos la tecnología, pero no lo implementamos. En los mismos vehículos, usted puede utilizar los tacógrafos, que son los que establecen los límites de velocidad. Existen los determinantes del perfil del conductor y a través de ello usted va a saber si ese conductor manejó a exceso de velocidad, si rebasó en curvas, si cometió frenadas bruscas, si giros irresponsables, ¿no es cierto? Pero para ello estos cambios tienen que ir aparejados con reformas a la ley de tránsito que permitan que estos dispositivos tecnológicos sean motivo de sanción. ¿Usted estaría de acuerdo con que se los implementen? Totalmente de acuerdo. Porque eso permitiría salvar vidas y al mismo tiempo invitar a nuestros compañeros a ser parte activa de un proceso de conducción más responsable. En el tema de la movilización de cargas. Sí, ya nos pasamos de tema, pero bien. Nosotros podíamos decirle que, mire, el transporte más o menos representa del 7.5 al 8.6 del PIB del país. Consecuentemente, somos esos ciudadanos que aportamos con bienes y persona a la economía ecuatoriana. Determinar 8% en tonelaje es un porcentaje importante, ¿no? de movilización sería un tanto medio es difícil calcular, pero si es que hablamos del 7 o 8% del PIB, para más o menos tener una idea. Representa una parte fundamental de la economía ecuatoriana. Sí, porque le digo, en los últimos tiempos la Agencia Nacional está buscando la manera de irse adaptando a la tecnología para tener un registro más exacto de verdaderamente cuántas organizaciones de transporte hay, cuántos transportistas somos. Toma en consideración que aquí existe un rubro muy alto de transportistas informales que no llevan ningún registro alguno. Y si vamos, por ejemplo, a las modalidades de transporte existente, entre transporte público, transporte comercial y transporte por cuenta propia, muchos de los transportistas están bajo la bandera de cuenta propia, que son difíciles de determinar las actividades que cumplen, el porcentaje de carga que ellos mueven, pero sin embargo en el estimado global de los actores económicos de este país se ha determinado ese porcentaje del Producto Interno Bruto que representa el transportista ecuatoriano. Por eso es que nos hemos convertido, pese a que algunos sectores sociales o medios de comunicación a veces satanizan la presencia del transportista en el Palacio de Gobierno, en el Ministerio de Transporte, o la relación que mantenemos con los gobiernos de turno. Absolutamente normal. Es que eso es obvio. Si somos uno de los sectores más productivos del país, cualquier gobierno que venga
tiene que sentarse a la mesa como se sienta con los industriales, con los artesanos, con los maestros. Con los indígenas. No puede satanizarse el hecho de que nos sentemos a una mesa con los transportistas. Más bien al contrario, eso demuestra que están preocupados por encontrar soluciones a los problemas que manifiesta la ciudadanía. Doctor, una pregunta importantísima. ¿Cómo ha visto usted las medidas del gobierno? ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que... Yo sé que está bastante fresco el tema, pero... Sí, cuéntenos, ¿cuál es su primera reacción? Todos estuvimos anoche a la expectativa de conocer las medidas del gobierno. Se hablaba de paquetazos económicos, se hablaba de incrementos en el IVA, de las tasas arancelarias, de los temas que a nosotros nos atañen. Y obviamente aquello no pasó. Esperamos que las medidas que anuncia el gobierno y que encargó a que los ministerios en los próximos días vayan ya determinando con exactitud cuáles son los pasos que van a darse, creo que apunta más bien a fortalecer a los sectores menos favorecidos de la economía y obviamente dentro de ellos el sector de la transportación. Si bien es cierto, nosotros somos, como hemos hecho referencia, ese tanto por ciento del Producto Interno Bruto, pero recuerde que dentro de aquello está comprometido todo un patrimonio familiar. Nosotros no hemos recibido no hemos recibido del gobierno sueldos diarios o permanentes, sino más aquello de algunos bonos que compensaban ciertas excepciones que daba la ley a través de los subsidios para los ancianos, los discapacitados, para los estudiantes. Hoy por hoy esos subsidios inclusive están impagos, vienen arrastrándose deudas desde el 2010, 2014. Ayer nomás los compañeros del transporte urbano pedían al ministro de Transporte que por favor se pague una deuda que tienen con ellos desde el 2014. Entonces nosotros los transportistas somos los que menos desangramos a este gobierno. Si algún momento se nos ha dado medidas compensatorias, lo único que han hecho es cubrir algún valor que nosotros lo hemos venido subsidiando a la sociedad. Claro, que ustedes han dejado de cobrar al usuario o al cliente, ¿no? Es así, efectivamente. Entonces, nosotros al momento el gobierno nos ha propuesto, y ya lo firmamos el 4 de febrero en la ciudad de Guayaquil, el Plan OPA. Sí, la optimización del parque automotor, antes conocido como Plan Renova. Este es un proyecto que nosotros arrancamos manejando con la AEADE, ¿no? Con Genaro Baldión empezamos a manejar este proyecto que en buena hora tuvo la iniciativa del sector privado. Y entonces... Y está sobre la mesa, ¿no? Está sobre la mesa. Todavía no queda descartado, más bien está vigente. No, y le voy a comentar que ayer ya... nos queda unos minutos apenas, unos 30 segundos para cortar el programa. Bueno, doctor. Le comento, ayer la Confederación de Transportistas Terrestres del Ecuador le habíamos planteado al señor ministro que el plan OPA que ya se firmó en Guayaquil, ¿cuándo entra en vigencia? Y el ministro dispuso ayer que a más tardar en 15 días tenemos ya el reglamento interno de procedimientos de aplicación del plan OPA y que la próxima semana lo estaría socializando ya con todas las federaciones nacionales de transporte para inmediatamente ya hacerlo público, publicarlo a través del Ministerio de Transporte y empezar la aplicación inmediata del plan OPA. Aquí va a haber algunos recortes por la falta de recursos económicos, como es el tema de chatarización, pero va a haber el tema de créditos de la CFN y se va a coordinar, entendemos, ya por petición nuestra le habíamos solicitado a EADE fue el mentalizador de este plan y obviamente debe haber la coordinación porque a través de ellos se puede crear algún bono de chatarización a través de un fideicomiso. Para que haya un incentivo. Exacto. Y entonces todos esos temas quedaron planteados ayer en el desayuno con el ministro de Transporte y el director ejecutivo de la agencia y esperamos que en 15 días ya tener el instructivo de aplicación del plan OPA. Excelente, muy buenas noticias del doctor Napoleón Cabrera, quien ha dado su opinión respecto de la transportación, tanto de pasajeros como de carga, como también su opinión respecto a las medidas y esta gran noticia que el plan OPA, que antes era plan Renova, estaría en vigencia. Estaríamos conociendo las próximas noticias los próximos 15 días. Muchísimas gracias por su asistencia y concluimos con el programa Fuerza Motriz. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz,
con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.